Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos por conectarse a una sesión más. El día de hoy, familia, vamos a hablar de un tema muy básico y sencillo. Realmente es uno de los temas para principiantes y bueno, pues queremos obviamente mostrárselos de la mejor manera. El día de hoy vamos a hablar básicamente de lo que es el patrón de vela pequeña y lo que es el patrón de zonas de retesteo. Vamos a hablar de esas dos cositas bien sencillo. Vamos a tratar de dejarlo lo más claro posible. Bien, básicamente, lo que nosotros tenemos que identificar cuando estamos buscando este tipo de patrones, ya sea el patrón N, el patrón de vela pequeña o el patrón de retesteo, tenemos que tener en cuenta lo que habíamos aprendido en clases anteriores con lo que era el tema de la direccionalidad de los índices. Básicamente, nosotros tenemos que reconocer que cuando operamos un índice boom, estamos en la oportunidad de buscar compras. No es que no se puedan buscar ventas, sin embargo, lo hemos explicado muchísimo, es muchísimo más arriesgado. Entonces, para empezar a aventurarnos en este mundo, vamos a empezar estableciendo ciertas reglas que a partir de este momento, pues vamos a seguir. Bien, lo primero es que si operamos un índice boom, vamos a buscar compras. Si operamos un índice crash, ventas. Si operamos un índice boom, además de buscar compras, vamos a esperar a que el precio esté haciendo una estructura alcista y a la vez que también esté haciendo una tendencia alcista. Recordemos que una tendencia es diferente a la estructura. El precio puede estar haciendo una estructura alcista en una tendencia bajista también y eso puede ser. Ahora, resulta que ocupamos buscar los mejores escenarios posibles. Por eso les digo, es importante aprender sobre cómo identificar una tendencia y también cómo establecer que tenemos una estructura del precio correcta. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando hablamos del tema de las estructuras, pues básicamente tenemos que saber que lo habíamos dicho la vez pasada. Si estamos operando en un índice boom, la idea es que podamos identificar básicamente que lo que es una posible escalerita. Vamos a ver si puedo borrar por acá. Bueno, yo creo que no, pero déjenme, vamos a poner por acá un dibujito. Y lo que les decía básicamente es que normalmente nosotros esperaríamos a que el precio nos llegue a ser una especie de escalera. Yo les digo, ¿verdad? Que normalmente las escaleritas siempre van hacia arriba. Normalmente cuando estamos viendo una escalera de este tipo, siempre tenemos como eso. Nunca vamos a ver de una manera correcta una escalera que venga haciendo un punto más alto, otro punto más alto y venga y de repente haga una grada hacia abajo y luego haga otra grada hacia arriba y luego y así, ¿verdad? Eso no existe. Entonces, nos vamos a enfocar únicamente en buscar escenarios que lleven, como quien dice, la estructura de una escalera correcta, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros estamos ya entendidos en el tema, básicamente cuando hablamos de índices sabemos que el precio se mueve en spikes y que tiene retrocesos en velas trend, ¿de acuerdo? Hace un spike, el precio retrocede en velas trend, hace otro spike, el precio retrocede en velas trend, hace otro spike y así sucesivamente y siempre fue haciendo movimientos cada vez más altos, respetando, como les decíamos, ¿verdad? El tema de la escalerita. Siempre fue haciendo puntos cada vez más altos. Ahora, obviamente, si estamos en una posición contraria, como sería lo que es el índice crash, sería básicamente que a la inversa, ¿verdad? Venimos buscando movimientos cada vez más bajos. Es decir, la escalerita, por ejemplo, que venga en este punto,
que venga en este punto y así sucesivamente que se nos vaya formando de una manera más fácil de poder ver. Ahora bien, acá acabo de develar un dibujo que bueno, pues hice hace un rato a modo de darles una explicación con respecto a lo que vamos a ver el día de hoy. Esto simplemente es un posible escenario de los que podemos encontrar. Hablemos de que escenarios van a haber millones, millones de posibilidades, muchísimas. Pero yo estoy tratando de hacerles ver más o menos qué es lo que nosotros podemos entender cuando estemos viendo el mercado y veamos este tipo de patrones que son repetitivos. Bien, cuando hablamos de lo que es el patrón de vela pequeña, básicamente este patrón va a representarse por medio de una vela de color que está del mismo tono, por decirlo así, o del mismo color de los spikes que estemos operando. En este caso, por ejemplo, si estamos operando un índice boom, yo tengo acá como por ejemplo lo que es el índice boom 1000. ¿Ok? Entonces, utilizando este índice como un ejemplo, recordemos que muy probablemente nuestras velas Spike siempre van a ser de color verde, siempre y cuando nosotros no modifiquemos el color ya que traen por establecido, ¿verdad? Entonces, si sabemos que ya son verdes, entonces nuestras velas pequeñas o nuestro patrón de vela pequeña va a ser del mismo color que los spike. A diferencia de las velas trend, este se parece a una vela trend, pero únicamente que va a ser de un color contrario, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, básicamente, si podemos identificar en este círculo que les acabo de dibujar, ahí tenemos una velita de color verde que se parece en tamaño a todas las velas Trend, pero su diferenciación es que es de color verde. Por ende, ahí básicamente lo que quiere decir o lo que normalmente quiere darnos a entender este patrón es que básicamente en ese punto donde está esa vela pequeña, normalmente ahí hubo una posible reacción, pero que esa reacción no se completó. El precio continuó y de repente lo que nosotros podemos es esperar hasta que cuando venga llegando el precio nuevamente hasta ese sector, el precio tome esa zona, ¿verdad? O ese nivel donde se encuentra el precio, donde hizo la vela pequeña, ahí es donde posiblemente podría encontrar una reacción. A ver, básicamente como lo acabamos de ver por acá, si vamos por ejemplos, normalmente hablamos de que estamos en un índice boom. Ya nosotros habíamos aprendido a identificar lo que eran los patrones N. Entonces, vamos a volver a tapar este dibujo para poder irlo develando, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a volver a tapar por acá y vamos a ir descubriendo lo que pasó. Entonces, decíamos, cuando nosotros tenemos un spike en un índice boom, empezamos a ver cómo el precio comienza a marcarnos velas de retroceso, ¿de acuerdo? En ese aspecto, nosotros podemos en algún momento ver cómo el precio va a llegar a formar en algún momento la posible o el posible patrón N que ya habíamos estudiado la vez pasada. Habíamos dicho que calculando más o menos un término de 3 velas antes de que el precio llegara hasta su spike inicial, que era en este caso, ¿verdad? Este que estamos tomando como referencia, 3 velas antes podíamos tomar una entrada. Así que básicamente, desde este punto hasta el punto de inicio, ahí podríamos decir que tal vez existen las 3 velitas, ¿verdad? Entonces, vamos a marcar, ok, esto se marcó en color negro, voy a tratar de marcarlo en otro color. Si nosotros tratamos de ver ese nivel, estaríamos hablando que el punto inicial sería más o menos por acá. Aquí tal vez estaríamos hablando de 3 velitas aproximadamente. Bien, si nosotros seguimos develando el dibujo que hice, podemos encontrar donde muy probablemente en ese rango, ahí podíamos tener nosotros la posible vela de spike a la cual yo me refería. Acá se nos daba una posible formación de ¿qué? Bueno, básica y sencillamente de patrón N. Esa fue la primera confirmación que aprendimos a buscar en la clase anterior. Ahora, si seguimos develando, podemos encontrar donde el precio en algún momento de su desarrollo
él viene y forma en algunos escenarios esta velita de color verde, al igual que los spikes, y que es contraria a todas las velas trend. ¿Ok? Cuando esto pasa, inmediatamente yo lo que hago es que tomo como referencia esa vela y de ahí en adelante yo voy a decir, ok, si el precio sube nuevamente, cuando vuelva a llegar hasta ese mismo nivel, ahí es donde posiblemente me va a dar la oportunidad de poder encontrar un nuevo spike. Entonces, yo esa vela simple y sencillamente trato de marcarla a lo largo. Marco a lo largo de esa vela con un cuadrito, con una zona, con un par de líneas, con lo que sea que me permita a mí identificar. ¿Ok? Ahora, si yo sigo develando el dibujo, básicamente, en algún momento tuvimos una vela que fue capaz de romper y de traspasar, ¿verdad?, hacia arriba a esa vela pequeña. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, eso es para mí una confirmación extra. Ahora lo que esto quiere decir es que cuando el precio comience a retroceder, ¿verdad? Cuando el precio comience básicamente a hacer este retroceso, lo que quiere decir es que cuando llegue a la zona donde estaba la velita pequeña, ahí el precio me va a dar una posible explosión. Ahí es donde posiblemente puedo encontrar yo que el precio tome esa vela como una especie de impulso, ¿de acuerdo? Esto es importante que ustedes lo vean y cuando estemos analizando, no utilicen velas de referencia o velas pequeñas, ¿verdad? Esto normalmente le podemos llamar como, tiene varios nombres, el patrón de vela pequeña, ¿verdad? Vamos a ponerlos por acá. Vela pequeña, tiene posibilidad de vela de explosión, normalmente se les llama así, o otro nombre que se le puede conocer es como vela de referencia. Así es como normalmente les podemos conocer. Son diferentes nombres de los cuales se le dan y todos están bien. Ninguno de ellos está equivocado, ¿de acuerdo? Entonces se le puede llamar vela pequeña, vela de explosión, vela de referencia, como a ustedes mejor les parezca en todos los escenarios, básicamente que significa lo mismo. Ahora, ¿cómo sé yo cuándo es una vela pequeña? Bueno, cuando esta velita pequeña no supera el tamaño de uno o dos velas, lo máximo, por ejemplo, si estamos hablando de velas trend. ¿Ok? Tiene que ser el tamañito de una o cuando mucho de dos velitas. Ahorita vamos a ver unos cuantos ejemplos en la gráfica para que puedan entender a qué me refiero. Otra cosa es que no utilicemos información de estas velas o este tipo de patrones que estén muy en el pasado. Ojalá que sean situaciones que estén pasando prácticamente que en el mismo momento en el que estamos analizando. ¿Ok? De esto vamos a hablar ahorita en unos minutos. Ahora, ya hablamos del patrón de vela pequeña. Este lo vamos a tratar de buscar ahorita en algunos casos. Ahora, nos queda hablar del patrón de zonas de retesteo. Cuando hablamos del patrón de zonas de retesteo, es otro patrón muy básico y muy sencillo. Simplemente tenemos que entender cómo funciona la escalerita de la que les estaba hablando antes, ¿de acuerdo? Entendiendo todo lo que es el tema de estructura y entendiendo cómo funciona esa escalerita, este tema del patrón de zona de retesteo se nos va a hacer muy, muy sencillo. A ver, básicamente voy a tratar de hacerlo en este espacio que me quedó aquí de color negro. Básicamente, cuando yo quiero hablar de una zona de retesteo, básicamente lo que quiere decir eso es cada vez que el precio me fue haciendo un punto más alto y que lo fue rompiendo. Es decir, por ejemplo, cuando yo tengo un patrón de zona de retesteo es cuando tengo un spike y luego tengo un retroceso. Muy bien. Este spike y ese pequeño retroceso me dejaron un punto que fue el más alto. A esto le vamos a conocer como una posible, vamos a ponerle aquí, posible zona de retesteo. ¿Ok? Vamos a poner así. Ahora, cuando el precio sube, cuando el precio sube nuevamente con otro spike y comienza a caer nuevamente, él me deja otra posible zona
de retesteo. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, chicos, son los puntos más altos que siempre habíamos visto en las estructuras. O de igual forma, si estamos en un índice crash, entonces serían los puntos más bajos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, básicamente es que si en algún momento tenemos una posible zona de retesteo o dos o tres posibles zonas de retesteo, básicamente lo que nosotros podemos es esperar a que el precio en algún momento, cuando retrocede, él venga y se apoye en una de esas posibles zonas de retesteo para ahí hacer una nueva explosión. Básicamente de eso se trata. El precio vino y me dejó otra nueva zona de retesteo por acá que no ha respetado, ¿verdad? Por ejemplo, esta sí ya la respetó, pero esta de aquí abajo aún no la ha respetado. Entonces, ¿qué quiere decir que la respete? Bueno, básicamente que cuando llegue hasta esa zona, que cuando llegue hasta ese punto, ahí en ese momento, ¡pum!, reaccione. A eso se le llama respetar o cuando el precio retestea, ¿verdad? Que hace un toque en el punto que estamos esperando. Cuando el precio hace un retesteo en la zona en la que nosotros estamos esperando, ahí a eso se le puede conocer, ¿verdad? Como que respetó nuestro punto. En este caso, por ejemplo, cuando el precio viene y toca las posibles zonas de retesteo, ahí podemos encontrar también posibles reacciones. Bien, yo traté de dar un ejemplo y de dibujarlo de alguna forma que se entendiera fácil. Y bueno, pues básicamente en el ejemplo lo vamos a tratar de esclarecer, pero a la vez también lo vamos a buscar en vivo, así que no se preocupen por eso. Como les decía, básicamente, si nosotros tenemos un patrón de vela pequeña, lo que hacemos es tratar de identificar en qué punto está, porque ahí podríamos esperar nosotros una posible reacción. En este caso, ¿verdad? Lo tenemos clarísimo, el patrón de vela pequeña en este punto. Ahora bien, ahí, cuando el precio hizo esa vela pequeña, vean que nuevamente el precio vino y la rompió, hizo un movimiento hacia arriba, pero cuando retrocedió, ahí fue cuando el precio vino, se impulsó exactamente en nuestro patrón de vela pequeña y generó nuevamente ahí otro spike, otra reacción, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de las zonas de retesteo, estamos viendo que el precio, por ejemplo, en este posible dibujo me dejó zonas, por ejemplo, por acá. Tenemos una zona de retesteo, tenemos dos zonas de retesteo, por ejemplo, y tenemos tres zonas de retesteo. Esto bien lo que quiere decir básicamente es que igual el precio venía, hizo un patrón N por acá, luego siguió haciendo un retroceso, dejó una vela pequeña, luego la rompió, retrocedió hasta esa vela pequeña y ahí generó un spike, ¿verdad? Que fue capaz de romper los dos puntos anteriores, inclusive el tercer punto anterior. ¿De acuerdo? Cuando el precio comenzó a retroceder desde que hizo este último spike, ¿verdad? Cuando comenzó a retroceder, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar? A que él llegara a reaccionar, ya fuera en nuestra primera zona de retesteo, que básicamente era la que teníamos primera válida, teníamos la segunda válida y la tercera válida. Ok, no respetó la primera porque se fue y la rompió. En este punto no la quiso respetar. Pero ¿qué pasa? Que llegó a la segunda zona, que estaba muy pegadita de la tercera también, y ahí se dio la reacción. Ok, recordemos, esto solamente es un dibujo y yo solamente estoy planteando una idea de cómo puede entenderse esto. Pero ahorita con muchísimo gusto lo vamos a tratar de buscar en espacios reales en la gráfica real, ¿de acuerdo? Ok, entonces, para entender fácil y sencillo, las zonas de retesteo son los puntos más altos, por decirlo así, que me va dejando cada spike. Igual, si lo estamos viendo en un índice crash, entonces sería a la inversa. Cada uno de los puntos más bajos que me va dejando se va convirtiendo en una posible zona de retesteo. Ahora, esto
aplica también, obviamente, pues en temporalidades más altas. Cuando hablamos de temporalidades de 5 minutos, de 15 minutos, inclusive de 1 hora y más en adelante, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué podría pasar en este posible escenario? Si ya tenemos, por ejemplo, que el precio respetó la línea de retesteo, esta que estaba aquí abajo, ¿verdad? O estas dos que estaban por aquí abajo. Entonces, ¿qué podría esperar? El precio ya hizo su reacción. ¿Qué podría esperar yo entonces? Que cuando el precio retroceda como último hasta esta zona que no fue respetada anteriormente, ahí es donde el precio a mí me podría estar dando indicación de que viene un nuevo spike. Entonces, es decir, el precio podría empezar a hacer velitas trend y cuando llega a la zona de retesteo que no había respetado anteriormente, ahí posiblemente puede que se encuentre con una nueva reacción que se vaya más hacia arriba y que vaya generando nuevas posibles zonas de retesteo y nuevas posibles confirmaciones de velas pequeñas o de patrones N. Bien, ya dimos todo el ejemplo. Me ponen ahí en el chat, por favor, si hasta ahorita queda todo claro, si hasta ahí van entendiéndolo todo bien. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa es que les voy a enseñar esto básicamente en los ejemplos, en la gráfica ya real. Muy bien, vamos a borrar esto por acá y voy a mostrárselos en la gráfica real. Que por acá tenemos básicamente lo que es el índice Boom 1000. Ahora, yo les hablaba y les decía que cuando busquen velas pequeñas, básicamente se enfoquen en buscar velas que no sean de gran tamaño. Por ejemplo, velas como estas que se ven por acá. Vea qué interesante estas velitas que podemos ver. Esta esta velita, por ejemplo, o esta otra que cuando mucho tienen el tamaño de una o de dos velas trend. Normalmente siempre tiene que ser como de ese tamaño, que sean una velita realmente pequeñita. Ahora, si nosotros comparamos, por ejemplo, una vela como esta y la ponemos en comparación como una vela como esta, ya esta tiene uno, dos, tres, cuatro y casi cinco velas de tamaño. Ya esto no es una vela pequeña. Si tiene, por decirlo así, una, dos de tamañito, perfecto. O si es una sola velita, perfectísimo. Pero si ya es un poquito más grande, ya no se constituye como una vela de referencia o como una vela pequeña. ¿De acuerdo? Bien, como les decía, es importante que nosotros busquemos esos escenarios posiblemente. Aquí tenemos uno, vean qué bonito. Aquí tenemos uno. Aquí el precio viene haciendo lo que les decía antes, ¿verdad? La estructura que viene generando el precio hace movimiento alcista, retrocede, hace movimiento alcista, retrocede, hace movimiento alcista, retrocede y viene haciendo como quien dice la escalerita cada vez más alta, ¿lo ven? Entonces, en ese aspecto, nosotros cuando el precio aquí vino y apareció y dejó estas dos velas pequeñas, estos son dos posibles intentos que el precio me está dando por ahí. ¿De acuerdo? Ahora, algo que yo debo aprender siempre es que si yo tengo una vela pequeña, por ejemplo, vamos a dibujarlo nuevamente por acá. Si yo tengo una vela pequeña, vamos a ponerla por acá. Y esa vela está, vamos a poner aquí unas cuantas velas trend. Muy bien, muy bien. Y yo tengo esa vela pequeña por ahí, ¿de acuerdo? Y entonces, ahora lo que yo quiero hacer es tomar una entrada cuando el precio vuelva a llegar hasta esa vela pequeña. Entonces, por ende, tenemos que esperar a que el precio rompa. Pero ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a tratar de que cuando el precio se está aproximando a esa vela pequeña, yo puedo entrar entre dos y tres velitas antes de que el precio reteste a esa vela. Es decir, que por ejemplo, en el caso de que nosotros estemos operando, por ejemplo, y veamos un escenario como este, es posible que nosotros veamos a que el precio comience a hacer un retroceso,
otro, ¿verdad? Y comienza a hacer velas trend. Y cuando ya va a llegar más o menos al tamaño de dos velitas o tres velitas antes del que el precio llegue a tocar la vela pequeña, ya nosotros ahí podríamos activar nuestra compra. Según dice normalmente, nosotros podemos poner nuestra operación tres velas antes e inclusive sostenerla hasta tres velas después. Yo a veces inclusive soy un poquito más extenso en esas zonas, inclusive a veces les digo, chicos, esperemos de 4 a 5 velas después de la vela pequeña para esperar a que se dé una reacción. Ahora, si vemos el ejemplo que estamos ahorita teniendo en la gráfica, en este caso, recordemos que esto es del pasado. Hay gente que dice, sí, del pasado es muy fácil poder verlo. Bueno, no importa, es básicamente para que vean el ejemplo y de aquí en adelante, en base a este conocimiento, pongan en práctica la información, primeramente en una cuenta demo para que ustedes puedan entender el funcionamiento. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, acá podemos ver donde el precio hace la dichosa velita pequeña. Muy bien. Si nosotros marcamos esa zona, básicamente, por ejemplo, y ponemos esta línea por acá, decimos que podíamos entrar entre tres velitas antes y tres velitas después de la vela pequeña, ¿verdad? Eso es lo que normalmente dice la regla. ¿Qué pasó ahí? Normalmente podemos ver como el precio subió, vino y rompió la vela pequeña y cuando retrocedió, retrocedió hasta la zona donde estaba esa vela pequeña y ahí dio la reacción. ¿Ok? Eso es lo que normalmente nosotros buscamos. Esa es la posible reacción en un patrón de vela pequeña. Ahora, si hablamos de lo que son patrones de retesteo, de zonas de retesteo, básicamente son patrones donde el precio llega, como quien dice, a tocar los puntos anteriores más altos. Vean inclusive como por ejemplo por acá. Acá el precio, esto es un ejemplo clarísimo. Acá el precio viene haciendo nuevas posibles zonas de retesteo constantemente. Esto es importante que lo vean para que lo entendamos de la mejor manera. ¿De acuerdo? Ok. Acá el precio viene haciendo zonas de retesteo por mucho, ¿verdad? Viene haciendo esta, viene haciendo por acá esta otra. Muy bien. Todas esas el precio no las ha llegado a tocar. Es más, vamos a marcarlas. Voy a marcarlas con líneas para ver si en líneas horizontales para ver si en algún momento el precio las vuelve a llegar a marcar. Ok, aquí tenemos una, aquí tenemos otra, por aquí arriba tenemos otra, por acá arriba tenemos otra y por acá arriba tenemos otra. Ahora sí, vamos a empezar con estas. Entonces, el precio por acá me dejó estas dos zonas de retesteo. Cuando el precio rompe esa zona y viene y comienza a retroceder, ¿llegó hasta las zonas de retesteo? No. Entonces, por supuesto, aquí no tomamos ninguna entrada. Pero ¿qué pasa? Que el precio subió y me dejó otra zona de retesteo por acá. Retrocedió, volvió a hacer otro spike que volvió a romper más zonas, ¿verdad? Me vino a dejar otra zona de retesteo nueva y así sucesivamente el precio se fue rompiendo. Inclusive podríamos seguir marcando todas estas posibles zonas que el precio vino a dejar por acá arriba. Pero esas zonas todavía no nos importan porque todavía el precio está por allá arriba y no ha llegado todavía hasta esos puntos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender cómo funcionan esas? Ok, cuando el precio comienza a retroceder y llega hasta esas posibles zonas de retesteo, vea que ahí es donde normalmente, igual, tres velas antes de que el precio llegue a la zona de retesteo e inclusive tres velas después, podríamos esperar a que se dé la reacción. Entonces, vean aquí, por ejemplo, cómo el precio cayó y tuvo su primera reaccioncita. ¿Dónde? En una zona de retesteo. Siguió cayendo y, por ejemplo, ¿dónde reaccionó? En una zona de retesteo que teníamos de aquí atrás. Y así sucesivamente, el precio sigue en algún momento haciendo el desarrollo de su modalidad, por decirlo de alguna forma, y en algún momento va a llegar nuevamente a tocar esos puntos. Entonces, de lo que les decía antes, no nos vamos a basar en información muy del pasado, sino que vamos a tratar de buscar información que sea por decirlo así,
de la última hora o de los últimos 30 minutos en los que estemos operando para uno poder tomar como referencia lo que está sucediendo. Es decir, que si yo me siento en este momento a analizar y yo veo el boom 1000, entonces de repente yo lo que voy a hacer es empezar a buscar, por ejemplo, acá, ¿qué tengo? Entonces, es fácil. Si yo quiero buscar, por ejemplo, aquí una vela pequeña, no hay. Entonces no puedo apoyarme en mi estrategia en un tema de vela pequeña. Otra cosa que no está pasando acá es que no tenemos una estructura correcta, ¿verdad? No tenemos un escenario donde el precio se vea claramente que está subiendo, sino que hay una pequeña, digamos que acumulación. ¿Por qué razón? Porque el precio sube, baja, pero no define una tendencia o una estructura correcta. En este tipo de casos es un poquito difícil poder esclarecer una operación, ¿verdad? Bastante buena, pero vamos a tratar de dar el ejemplo acá en vivo para ver si se nos da. Entonces, por ejemplo, el precio aquí viene retrocediendo. ¿Qué posibles zonas de retesteo el precio no ha tocado? Por ejemplo, esta de acá, si la marco ahí, que es una de las que está más cerca, yo veo que ya el precio hubo un momento en el que hizo un spike en ese punto. Entonces esa zona no me sirve. Si vengo a buscar esta otra, aquí veo que ya la tocó una, dos y tres veces. Si vengo a buscar, por ejemplo, esta otra, veo que el precio igual la tocó una y dos veces. Esa zona no me sirve. Entonces, ¿qué pasa si busco zonas que estén más abajo y que el precio no haya tocado? Bien, esas son las zonas que podrían tener mayor influencia. Ok, dando el ejemplo, en el boom 1000 ahorita pues no tenemos una oportunidad clara para esperar a que el precio vaya a reaccionar en alguna zona, más sin embargo la explicación es esa, chicos. Queremos dejarles bien claro para que esto sea algo que ustedes puedan poner en práctica. Muy bien, chicos. Creo que la clase la vamos a dejar hasta acá. Vamos a seguir desarrollando algunos temas a lo largo de estas semanas para que también puedan completar un poco más de información con respecto a lo que es el proceso de la etapa básica en el tema de análisis de mercados financieros, en este caso, por ejemplo, específicamente de los índices sintéticos. Chicos, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. De verdad, muy contento y muy agradecido con todos ustedes. Espero que les haya quedado bastante claro. Cualquier pregunta o consulta que tengan, chicos, pueden anotarla ahí en sus comentarios. Recuerden que también, chicos, es muy importante para nosotros que ustedes se suscriban al canal, así que los invitamos a suscribirse y que nos dejen su apoyo. Ojalá que nos puedan dejar un comentario a ver qué les ha parecido la información que les hemos traído últimamente. Y chicos, invitarlos de verdad que se unan también a nuestras redes sociales. Acá en la descripción del video voy a dejarles el enlace para que se puedan unir a nuestra comunidad de WhatsApp gratuita, donde ocasionalmente estamos compartiendo sesiones operativas, clases de algún tema en específico y algunos otros regalitos que también tenemos por ahí para la comunidad, chicos. Así que los invito a que se nos unan a nuestras redes, que le den like a nuestras redes sociales también, chicos, y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que realmente nos ayuda, y que le den la campanita ahí para que no se pierdan ninguna de nuestras notificaciones. Chicos, desde Costa Rica les mando un fuerte abrazo, un saludo y espero que todos tengan muchísimas bendiciones. Hasta luego, familia.